Y, vamos, y tenemos que empezar la clase, de todas maneras. ¿Ok? Bien. Muchas gracias. Y ya estamos en la segunda sesión del análisis bivariado. La semana pasada hemos avanzado a la comprensión de lo que es nuevamente las tablas bivariadas y también avanzamos al concepto, con el concepto de covarianza, ¿no es cierto? Y lo que quería es que ustedes revisaran el procedimiento cuando se calcula la covarianza con los datos en columnas, ¿no es cierto? Ahora vamos a avanzar a un concepto adicional, un par de conceptos adicionales que significan el diagrama de dispersión y la idea de la regresión simple, ¿no? Para después, la próxima semana, terminar con el tema del coeficiente de correlación. Mientras tanto, veamos lo siguiente. O sea, en el mundo real se encuentran características con las que se pueden establecer variables, ¿no? En su conjunto. No hay una, sino muchas variables. Ellas pueden tener niveles de asociatividad, relación o vinculación, las que podemos medir un nivel o grado de las mismas, ¿no es cierto? Se empieza con dos variables en este curso, y más adelante en otros cursos que pueden ustedes desarrollar, y eso significa estudios más avanzados, se podrán tratar más variables, que se denominará multivariable, ¿no es cierto? Creo que hemos puesto varios ejemplos. Por ejemplo, ustedes cuando estén en gerencia, en gestión de una empresa o una institución, pueden considerar que quieren ustedes medir el rendimiento, la productividad, los resultados, ¿no es cierto? Y en ese proceso ustedes tienen que analizar si es el personal, la calidad del personal, la experiencia del personal, la calidad, ¿no es cierto?, de los insumos, materias primas que utilizan para la obtención del producto, las máquinas, ¿no es cierto?, la calidad de almacenamiento, etc. Entonces es una infinidad de variables que puedo analizar solo para ver el resultado de un proceso, sea de brindar un producto o un servicio, ¿no es cierto? Y lo uno que hace es analizar de manera individual y después se puede agrupar, ¿no? Una variable, dos variables o más variables. Entonces, vamos a empezar estudiando, como hemos señalado la semana pasada, con dos variables, para después, paulatinamente, ustedes tengan la cabal comprensión de analizar más de dos variables. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá tenemos después, por lo tanto, la idea del diagrama de dispersión. Para eso hay que recordar de que si tenemos dos variables, ellos pueden conformar un par ordenado, que lo llamamos X, Y. Es como en el sistema cartesiano, ¿cierto? El eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. Cada par es un punto y todos ellos forman lo que vamos a denominar nosotros una nube de puntos. ¿Y por qué es importante esta nube de puntos? Decimos, también esta nube de puntos lo podemos denominar diagrama de esparcimiento, ¿no? Nos proporciona una idea del tipo de relación entre las dos variables y nos facilita un modelo matemático. Esta idea es sumamente importante, ¿no? Porque ¿qué significa eso? Que si uno quiere, ¿no es cierto?, uno busca, ¿no?, ese par de datos, un conjunto de datos que yo tengo. La semana pasada habíamos hecho 10 datos, 8 datos, 12 datos, etc. Y forman una nube de puntos. Esa nube de puntos también se le puede llamar diagrama de esparcimiento. Y va adquiriendo una forma, ¿no?, una tendencia, en otras palabras. Y eso nos permite analizar lo que se llama un modelo matemático. La más sencilla, por supuesto, es la línea recta, ¿no es cierto? Y ese modelo matemático obtenido de ese conjunto de datos lo vamos a llamar función de regresión. Esa es la palabra que vamos a trabajar ahora. ¿Ok? Y si queremos establecer el grado de asociatividad, ¿no?, ese grado de asociación, a eso lo llamaremos, y lo vamos a conversar después la próxima semana. Lo llamaremos correlación. ¿Ok? Muy bien. Sobre esa base, sobre esos conceptos que estoy planteando, dice, cuando yo tengo dos variables, solamente se va a llamar regresión simple y correlación simple. Así de secas, ¿no?
Si hay dos o más variables, llamaremos pues regresión múltiple o correlación múltiple. Obviamente porque hay más de dos variables, ¿no es cierto? Y eso vamos a concluir, si la función es una línea, es una recta, la denominaremos regresión lineal y correlación lineal. Con este curso, por la brevedad del tiempo, solamente vamos a hacer dos variables y van a tener el sesgo de lineal. En general vamos a llamar regresión, ¿no? La regresión, y tácitamente se entenderá que es la lineal. Podemos decir también que existe correlación o no existe correlación sin necesidad de mencionar que es lineal y tácitamente asumiremos que es lineal. ¿Ok? Bueno, esa es un poco la idea. Un par de puntos, ¿no es cierto? Un conjunto de pares de puntos me forman una nube de puntos o un diagrama de esparcimiento, ¿no? Y eso nos permite hacer un modelo matemático y a ese modelo la llamaremos función de regresión. ¿Ok? Esa es la idea básica que tenemos para estas horas, ¿no es cierto? Para esta semana. Y ahí está. Entonces, acá ustedes tienen, ¿no es cierto? Esto lo vamos a separar un poco por un momento, ¿no es cierto? Lo que tenemos que ver es estos puntos que están en color celeste, ¿no es cierto? Y esos puntos es el diagrama de dispersión. Como tiene una tendencia positiva, yo hago un trazo, ¿no es cierto? Que tiende de esta forma, ¿no? Entonces, como vemos, es de menos a más, es de menos a más. Como es de menos a más, la podemos llamar tendencia positiva, ¿de acuerdo? Es una tendencia positiva. Y va a tener la forma que está planteada acá. ¿Cuál es esa forma? ¿Cuál es el modelo que vamos a escoger? Estamos escogiendo el modelo que tiene el carácter, ¿no es cierto? Tiene la forma de una recta. Y eso es lo que nos interesa ahora, ¿no? Y igual mx más b, que es una de las tantas fórmulas de una recta, ¿no es cierto? Lo pongo de esa manera, que es generalmente lo que utilizamos cuando nos piden hallar la ecuación de una recta, ¿no? En este segundo ejemplo, ¿no? La parte superior derecha, también tenemos otra nube de puntos. Yo hago un trazo aproximado, y ese trazo aproximado tiene una tendencia de más a menos, ¿no es cierto? De más a menos. Eso significa que tiene una tendencia negativa, pero sigue siendo algo interesante, sigue siendo una tendencia de una recta, tiende a ser una recta. Entonces, por lo tanto, sigue siendo y igual mx más b, ¿no? Entonces, vamos a repasar en algunos momentos el modelo, ¿no es cierto?, que se tiene de la recta, y espero que ustedes recuerden lo que han estudiado anteriormente con respecto a la recta. ¿Ok? Si me dicen que un poco que se pierden, regresamos a revisar un poco los conceptos de la recta, ¿no? Bien. Un tercer ejemplo que está mostrado acá, ¿no es cierto?, es los puntos, ¿no es cierto?, esos puntos que inicialmente están acá, después uno va subiendo, después va bajando, ¿no es cierto? Y si yo hago, ¿no?, el seguimiento de esos puntos, empieza a subir, llega hasta un punto muy alto y después baja. Este trazo ya diríamos que no es una línea recta. No, a ver si ustedes recuerdan qué forma tiene este gráfico que está acá. ¿Qué forma tiene? ¿Se acuerdan? ¿No? Empieza de un punto, sube, y después baja, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué forma tiene esa gráfica, esta tercera gráfica? Tiene la forma, ¿no se acuerdan? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Nada, nada, nada. De nada se acuerdan, no puede ser, ¿no es cierto? De esta forma se llama, ¿no es cierto? Esta forma acá se llama, es una parábola. ¿Ok? ¿Se acordarán ahora? Bueno, ya se los dije, pues eso viene a ser una parábola. Oh, sorry. Viene a ser una parábola. ¿Ok? O también a esto se le llama una ecuación o una función de segundo grado. La parábola es una función de segundo grado. ¿Ok? Eso es lo que hay que recordar. ¿Existe un grado de correlación? Sí, pero ya no sería, ¿no es cierto?, lineal, que es la que solamente vamos a estudiar por ahora, ¿no es cierto? De estos dos tipos. La primera que hemos visto, de tendencia positiva, la tendencia negativa.
Lo que es el comportamiento de una parábola lo veremos o lo verán ustedes en un curso más avanzado de estadística, ¿no es cierto? De un análisis multifactorial. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a este gráfico. Y en este tercer gráfico no hay una tendencia, ¿no? Empieza de un punto, sube, baja, sube. Es un poco errático, ¿no? De tener un modelo matemático lo tiene, pero es mucho más complejo. Entonces, de esta forma se dirá pues que no tienen un nivel de correlación, ¿no? Hay varios modelos matemáticos que pueden trabajar este tipo de gráficos, pero es mucho más complejo. Ahí lo veremos cuando revisemos la parte de Excel, ¿no? Ahí veremos varias formas de gráficos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ok. Entonces veamos un ejemplo, ¿no es cierto? Este ejemplo que está ahí. ¿Sí? Si pueden ver ustedes ahí, esto acá lo podemos borrar, no es útil ahora. Y acá, este es un ejemplo anterior, ¿no es cierto?, que hemos visto. ¿Ok? Ese ejemplo anterior era cantidad de comerciantes y volumen de ventas. Teníamos 10 datos. Cada uno de estas parejas viene a ser un par de datos. Y lo hemos reemplazado acá. Lo hemos reemplazado. Había 10 puntos, ¿no? 10 pares ordenados. Hay 2, 4, 6, 8, 10. Ahí están los 10 puntos, ¿no? ¿De qué podemos decir? Que hay una ligera tendencia positiva, sí. Entonces, si yo asumo una recta de ese tipo, lo dibujo empíricamente y sale así. Hay fórmulas matemáticas para deducir cuál es la mejor recta que se puede encontrar, en este caso, y Excel también lo calcula, ¿no? Lo toma en consideración. Entonces, estamos simplemente intuyendo el concepto primero de diagrama de dispersión y después una tendencia positiva que tiene este conjunto de datos, ¿cierto? Recuerden que esto significaba, y ahí estamos visualizando en el gráfico, que mientras más comerciantes, acá abajo es más comerciantes, más ventas, ¿no es cierto? O sea, y ligeramente va subiendo, ¿ok? Bien, entonces ese es un ejemplo que lo que estamos haciendo ahora es visualizarlo, ¿no es cierto? Graficarlo, lo que corresponde a estos 10 pares de datos. Recuerden que el eje X, ahora sí es un eje X, el horizontal, y el vertical ya no es la frecuencia. O sea, eso lo trabajamos cuando era una sola variable. Ahora que son dos variables, el eje X, el eje horizontal es el eje X, los datos de X, y el eje Y, o el eje vertical, es el eje Y, ¿no es cierto?, de la segunda variable. ¿Ok? Eso ahora deben tener claro eso. Muy bien, igualmente ocurre en el segundo ejemplo que vimos la clase anterior. Es, ¿no es cierto?, X, el peso en kilogramos y Y la talla en centímetros, ¿no es cierto? El diagrama de dispersión es la que está ahí, mostrado, ¿no? Sí tiene una tendencia ligeramente positiva. Y por eso trazamos eso, ahí está, ¿no? Entonces el eje, la recta, una recta, ¿no es cierto?, la mejor que se pueda, ¿no?, de manera empírica. Vuelvo a repetir, existen fórmulas para deducir cuál es la mejor fórmula que se adecua a esos datos. Pero además lo que se puede apreciar es que esta recta es casi horizontal, ¿no es cierto? Y recuerden, una recta, ¿no es cierto?, puede ser dependiente de esta forma, ¿no es cierto? Puede ser de tendencia negativa, puede ser horizontal o puede ser vertical, finalmente. ¿Ok? Pero eso lo vamos a explicar paso a paso y conforme necesitemos explicar los conceptos de la recta cuando calculemos algunos resultados. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a repetir, ustedes me preguntan o me señalan si es que se perdieron un poco en lo que es el concepto de la recta. Si se entiende claro la recta, todo este tema va a ser fácilmente comprendido. ¿Okay? Entonces tienen que repasar un poco acerca de los conceptos de la recta. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? Les insisto. ¿No? ¿Está claro? Ok. Con eso, ¿no es cierto?, nos vamos justamente a ese concepto.
¿Cuál es el ajuste de la función de regresión? La función de regresión se puede establecer a raíz del diagrama de esparcimiento o la nube de puntos, ¿cierto? Visualmente se ve y dicen, vamos a hacer cuál es la mejor función que se puede encontrar. Entonces, es la mejor función, matemáticamente la llamamos ajuste de una función de regresión, la que mejor se ajusta a los datos que yo tengo, ¿de acuerdo? Y para ello se establecen este procedimiento que tiene 3 pasos. El primero, lo que acabamos de hacer, que es graficar el diagrama de dispersión, ¿no? Según los ejemplos anteriores. 2, definir la forma de la función de regresión. Entonces, la función de regresión, entre las más, digamos, conocidas y las que de mayor uso podemos tener, ¿no es cierto? Recuerden que es 1, la recta, ¿no es cierto? La recta ya la conocemos. Otro, acabamos de ver de alguna manera la parabólica, ¿no es cierto? Otro, el exponencial. El exponencial es cuando la incógnita está en el exponente, ¿no es cierto?, de un número, ¿ok? Y el crecimiento es bastante rápido, ¿no? Una función exponencial crece rápidamente, etcétera. Y dentro de ese etcétera, por ejemplo, podría estar la logarítmica. La logaritma crece de manera un poco más lenta, ¿no es cierto? Y otras funciones que uno puede establecer, ¿no es cierto?, matemáticamente. Entonces, uno ya, y para eso hay que revisar, identificar que hay según el gráfico, uno tiene que decir, esto se parece a una recta, esto se parece a una curva tal, ¿no es cierto?, tiene tal forma. Entonces ahí, un poco, vuelvo a repetir, hay que revisar la matemática. Entonces, para que sea lo más práctico y lo más ágil posible, vamos a quedarnos con la recta, ¿ok? Y luego las funciones más complejas ya se van aprendiendo a partir del concepto de la recta. Muy bien. El tercer paso, el siguiente paso, dice determinar el valor numérico de los parámetros de la función elegida, que se obtienen a partir de las ecuaciones normales. ¿Qué cosa es una ecuación normal? ¿No? Eso lo vemos ahora, obtenidas por el método de mínimos cuadrados, ¿no? Eso es un método que no solamente se usa en estadística, sino en otras necesidades que se tiene de aplicación de la matemática, en este caso en la estadística, para obtener el óptimo, ¿no es cierto?, el valor óptimo. Ese es un detalle interesante que lo vamos a también, esperemos, paso a paso explicarlo, ¿ya? Ok. ¿A qué se le llama el método de los mínimos cuadrados? ¿No? Consiste en definir la función que tenga menos sesgo o desviación respecto a los valores observados. Menor sesgo o desviación es, ¿no es cierto?, si yo tengo una sucesión de puntos, yo quiero trazar una recta, ¿no es cierto?, para que sean exactamente cada valor encontrado con la recta tiene que ser una tras otra. A eso se le llama colineales, ¿no es cierto?, puntos colineales. Pero eso es un poco difícil, ¿no es cierto? Entonces hay una aproximación. Esas pequeñas diferencias se le llama sesgo o desviación, ¿de acuerdo? De los valores observados son los datos reales que uno tiene, ¿ok? Se trata de un problema de minimización del error o desviación entre los valores observados o los reales. Los reales son los datos y sub i, ¿no?, con los valores calculados o estimados y asterisco, ¿no? Y asterisco son los que uno asume con la recta regresión. También le vamos a llamar y prima o y estimada, ¿no?, a partir de una función o línea de regresión. Son los valores que se obtienen de ahí. El método de los mínimos cuadrados establece que la mejor curva, en general, pues en la recta, es aquella que minimiza la suma de los cuadrados de las desviaciones entre los puntos dados de y sub i y los correspondientes a dicha curva y asterisco, ¿no? Y bueno, y esa es la función que se tiene, ¿no es cierto?, en general. ¿Ok? Presumo que me están entendiendo o debo presumir que no me están entendiendo. No me dicen nada, entonces presumo que sí me están entendiendo. Ok. O sea, acá más o menos indicamos ya, ¿no es cierto?, que lo que vamos a llamar, ¿no?, y
asterisco y' o y estimada, ¿no es cierto? Vamos a identificarla con esta forma. Esa es nuestra forma. A más bx, ¿no? De la forma como se presentan en muchos libros, ¿no? La recta estimada, la regresión estimada. Y como tiene la forma, esta es la forma general de una recta, es la recta o la regresión lineal, o lo que yo digo, recta de regresión, ¿no? Que son dos términos equivalentes. En donde A y B son los parámetros a determinarse por los métodos mínimos cuadrados. Entonces lo que yo tengo que hacer es hallar, ¿no es cierto? Tengo que ver cuánto vale A y cuánto vale B. Y esos son los parámetros, ¿no es cierto? Los parámetros son estos que están acá. A, ¿no es cierto? Y B. Hay que hallarlos, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, ese es el rompecabezas que tenemos que hacer ahora, ¿ok? Y la ecuación, tal como se ha señalado, que se selecciona como mínimos cuadrados, es esto que está acá, ¿ya? El y sub i es el valor observado o los datos, ¿no? En la nube de puntos. O sea, en la nube de puntos, esos son los datos observados o los datos que nos dan, ¿cierto? El y asterisco sub i es el que está acá, ¿no es cierto? Es el valor calculado por la ecuación de regresión, ¿no? Que estamos considerando como tal. Y asterisco más igual a más bx. ¿Ok? Y n es el número de observaciones, o sea, el número de datos, ¿no? En los ejemplos anteriores, 10 datos cada uno, por ejemplo, ¿no es cierto? Por eso se llama, este es el símbolo phi, ¿no? La función phi, que es la sumatoria desde y igual a 1 hasta n, o sea, n datos, de la diferencia al cuadrado de y, los datos originales, menos los datos estimados, se le llama, al cuadrado. ¿Ok? Muy bien, esa es un poco la función que tenemos que establecer. Vamos a presentar un conjunto de fórmulas un poco extrañas, que simplemente es para explicar que de esa manera se puede proceder, un poco explicar eso, ¿no? Rápidamente. Entonces, si reemplazamos por y sub asterisco su equivalente a más bx, sale esta fórmula, ahí está, ¿no? Y después, minimizar significa derivar respecto a cada uno de los parámetros a y b. Ustedes se han llevado hasta cálculo, ¿no es cierto? Cálculo 1, ya han estudiado la primera derivada, ¿no es cierto? La derivada que le escribían como la función de x con respecto, la función de y con respecto a x, ¿no es cierto? ¿Ok? Y la simbología era d, ¿no es cierto? Una d, ¿ok? En este caso, la diferencia va a ser que la simbología es, en vez de d, es delta. Derivar, ¿no? La derivación de phi, que es la función, ¿no? Con respecto a la letra A. Y la otra forma es la derivada de phi, la función que me están dando acá, ¿no es cierto?, con respecto a B. Cuando se deriva con respecto a X, simplemente se le llama derivada, ¿no? Pero si se deriva la misma función phi por la letra A, se deriva la misma función phi con la letra B, ¿no? El símbolo ya no es solamente D, sino delta. Lo que está acá adelante es delta, ¿ok? Eso se llama derivada parcial, ¿no? Lo que decíamos acá, la derivada parcial. Entonces se deriva, se va obteniendo, se va simplificando paso a paso, ¿no es cierto? Hay una simplificación que en algunos libros antiguamente nos daban como datos esta A de este valor de B, que es realmente bastante engorrosa, pero como hemos dicho, igual que la covarianza que va dejando de usarse de manera directa y se va creando otro concepto que se llama correlación o el coeficiente de correlación, de igual manera se ha logrado simplificar, se logra simplificar esta función de la recta de regresión acá, ¿no? Entonces yo les pediría por favor que lo que tienen que recordar es esta fórmula. La fórmula más sencilla es y estimada, y' o y asterisco, depende del libro que se utiliza, es a más bx, ¿ya? Y para el valor de b es esta fórmula que está acá, donde si ustedes recuerdan, este numerador es parecido a uno de los cálculos que hacíamos con la covarianza, ¿no? Para ver la covarianza.
Y lo que está en el denominador es el numerador de una fórmula que hemos trabajado que se llama la varianza, pero solamente de x, ¿cierto? X menos el medio x al cuadrado. Y para hallar el parámetro a, simplemente hay que calcular, como ya se tiene que calcular, la media de y menos b, que ya se calculó con la fórmula anterior, por la media de x. ¿De acuerdo? Eso es lo que digo. Entonces, en comparación a lo anterior, anteriores diapositivas, o sea, las fórmulas anteriores, esta es mucho más práctica, ¿no es cierto? Y un poco se conduce con lo que hemos estado trabajando la semana anterior, ¿no? Ok, entonces me gustaría que esa fórmula ya lo vayan guardando, ¿no es cierto? Escríbanlo ahí en alguna parte de en su cuaderno, en una hojita. Esa es una fórmula importante que es de la recta lineal, ¿no es cierto? Simple. Simple porque tiene solamente al X y la Y, ¿cierto? Lineal porque tiene la forma de una línea recta. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Acá está trabajado, son los mismos datos del primer ejemplo, y recuerden que lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es algo similar a lo que hemos hecho en la clase anterior, ¿no? Sorry, un segundo. Esos son los datos de la clase anterior, ¿no? Hasta ahí nomás teníamos. ¿Ok? Y yo lo que tengo que hacer es observar qué es lo que me pide. Lo que me están pidiendo, ¿no es cierto? Y vemos paso a paso. Me están pidiendo la recta regresión. Esta es la recta regresión. ¿Ok? Y la recta regresión hay que hallar A y B. B está acá y A está acá. Entonces yo lo que hago es construir columna tras columna sobre lo que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Entonces, el primer paso es hallar x menos x raya, que ya lo habíamos hecho para hallar la covarianza. Hallamos y menos y raya, que también lo habíamos hecho para hallar la covarianza. Luego hallamos el producto de esas diferencias, que también lo habíamos calculado, ¿no es cierto?, para hallar la covarianza. ¿Y por qué llegamos hasta acá? Porque su sumatoria es lo que está en el numerador para hallar b, el parámetro b. Y lo que nos falta es el denominador que se tiene para hallar b. Bueno, ahí está, ¿no? X menos X raya, que es este valor que está acá, pero al cuadrado. Y acá está la sumatoria. ¿Ok? Si ya tenemos la sumatoria, entonces ya debe ser práctico todo lo que nos piden. ¿Qué cosa nos piden? Nos están pidiendo esto que está acá, ¿no? Entonces, identifiquen, ¿no? Identifiquen ustedes qué es lo que tienen. Acá está, ¿no es cierto?, este numerador del valor de b. ¿Cuánto vale? 99. Ahí está 99. Luego, ¿qué más está? Está este valor, ¿no?, que es el denominador que tiene b, 20. Y ya está, ya lo reemplacé. Ya está reemplazado, ¿no es cierto? Está reemplazado ahí. 99 sobre 20, el valor de b vale 4,95. Pero además, yo lo que tengo es ahora a igual la media de y menos bx, menos b por x raya. ¿Ok? Entonces, y raya es esto que está acá, nuevamente. ¿Qué cosa es? Es el valor de, ¿no es cierto?, 51. Ahí está, 51. ¿Ok? Menos b. ¿B quién es? 4,95. Ya está reemplazado ahí. Y por, ¿no es cierto?, la media de x. La media de x está acá. Entonces reemplazo ahí la media de x. Hago el cálculo y me sale 36,15, ¿no? Entonces, la recta regresión, la y estimada es a 36,15,
más B por X, que es 4,95 por X. Ya está. Resuelto el problema. ¿Ok? Claro, todos los cálculos tienen que comprobarlo, ¿no es cierto? Entonces le doy unos minutos para que puedan comprobar estos resultados. ¿De acuerdo? Si han hecho el trabajo la semana pasada, ya lo tienen todo resuelto. Solamente falta esta última columna, ¿no es cierto? Falta esa columna. Y ya lo comprueban. Calculen B, compruébense que vale 4,95, calculen que vale A. ¿Sí? Por favor. Tienen unos minutos. Un par de minutos, ¿está bien? Entonces vamos a hacer una pausa en la grabación para no tener un basapando. Bueno, no se preocupen, este mismo ejercicio lo vamos a aplicar con otro ejercicio. ¿Ya? Gracias, señorita, recién lo leo. Lo que hemos señalado es que esto es un ejercicio de la semana pasada y lo hemos hecho hasta acá, ¿no? Hasta esa parte. Para hallar ¿qué? La covarianza. ¿Ok? Hemos agregado esta columna, ¿no? Para hallar en este caso ahora la recta de regresión. Con esos datos, ¿no es cierto? Hemos podido hallar B. El valor de B, 4,95, el valor de A, 36,15, lo reemplazamos en la ecuación de la recta de regresión, ahí está, esos son los parámetros. O sea, para hallar la recta de regresión, que es esta expresión que está acá, ¿no? Y este es el resultado, ¿de acuerdo? Recuerden lo siguiente, vamos a poner un poco más grueso, ahí está, ¿sí? Ahí está el resultado. Lo que quiero ahora es con los datos originales que yo tengo acá, de A y B, de X y Y, hemos hallado el gráfico, ¿no es cierto? Y que por defecto ya nos los plantea correctamente Excel. Y acá vamos a agregar un truco. A ver, ustedes observen con detenimiento. Acá está en el par de datos, ¿no es cierto? Yo pongo el punto, ¿no? Yo pongo el mouse, mejor dicho, el puntero del mouse, y sale 1,41. 1,41, ¿no es cierto? ¿Cuál es el par? ¿Cuál es el par ordenado? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto? ¿Cuál es? ¿Cuáles, jóvenes? ¿Cuál es el par ordenado? No escucho. Yo no escucho. No leo tampoco, nadie dice nada. Le estoy preguntando, nuevamente, este par que está acá, ahí lo ven, ¿no es cierto? Bueno, el de abajo puse, ¿no? Era 1,38. 1,32. ¿En qué fila está? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima, en la octava, en la novena? En la primera fila. No, 1,38. Dice 1,38. ¿En cuál está? Ah, en la cuarta. Está en la cuarta, es 3,54. 1,38, ¿cuál es? En la sexta, profesor. Está en la sexta, ¿no es cierto? Mm. ¿Sí? O sea, ya está identificado, ¿no? Si agrego este punto que está acá, es 3,54. ¿Dónde está? Está en la 3, En la cuarta. la cuarta fila, ¿no es cierto? El cuarto par, ¿de acuerdo? Y ahí uno puede describir todo, ¿no es cierto? Ok, y no necesito indicar, salvo que sea necesario, uno dice, ¿no es cierto? Quisiera saber qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Ok, pero no es importante, no es relevante eso. Y más bien, ahora lo que vamos a hacer es clic derecho y me sale en la penúltima línea, dice agregar línea de tendencia. Eso es lo que me va a interesar ahora. ¿Cuál es la línea de tendencia? ¿Ok? Hago un clic, línea de tendencia, y bueno,
aparece en este extremo, acá. Como ya tengo estos datos establecidos de la diapositiva, vemos solamente esta parte. ¿Ya? Y ya está. Así. ¿Ok? Te repito, he hecho clic ahí en cualquier punto y me sale esta ventanita, ¿no? Al costado derecho, a veces aparece en el costado izquierdo de Excel. ¿Ya? Y miren, ahí está. ¿No? Automáticamente me han salido esos puntos suspensivos, ¿no? Esos puntitos. Que por defecto, o sea, lo pone directamente en la forma lineal. Eso es lo que tienen que apreciar. ¿Ok? Ahí está. Está en la forma lineal. Un punto. ¿Ok? O sea, por defecto, el Excel te da directamente, ¿no?, la línea de tendencia lineal. ¿Ok? Pero ustedes también pueden ponerle, ¿no es cierto?, si quieren, la exponencial. Voy a poner un clic en exponencial, pero miren la recta, ¿no es cierto? Casi ni cambia, ¿no? Ahí está. Este es la lineal y este es la exponencial. No hay cambio, ¿no? Le puedo poner logarítmica. Miren la recta, por favor. Muy poco cambia, ¿no es cierto? Le pongo en la polinómica. Tampoco cambia mucho. En la potencial, ¿no es cierto? Tampoco cambia mucho. Y acá sí va a cambiar un montón, ¿no es cierto? O sea, se cruza. Porque ese es un concepto que presumo ustedes como futuros licenciados en administración y contadores le van a enseñar este modelo de media móvil, ¿ya? Porque se utiliza en el campo de la economía y de las finanzas. Para que vean un campo de media móvil, a ver, recuerden ustedes, durante una semana, durante un mes, ¿no es cierto? Ustedes quieren saber cómo ha sido el comportamiento del dólar, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube y baja, ¿no? Entonces, como sube y baja, no se ve muy bien la tendencia, si está subiendo o está bajando el precio del dólar, incluso para analizarlo en un solo día. O sea, cuando es muy volátil el, el, el estado cambiario de nuestra moneda, varía así rápidamente. Si no, lo hacen por semanas o lo hacen por meses, ¿no? Cuando hay relativa estabilidad. Pero siempre hay fluctuaciones, ¿no? Esas fluctuaciones significa que suban y bajan, ¿no? Entonces, como es muy, digamos, con muchas puntas, ¿no es cierto? Lo que se hace es, se estima una media móvil, ¿no? Cada 2 puntos, cada 2 valores, o cada 3 valores. Y esas puntas que aparecen en ese gráfico se los aplana, se los afina, ¿no? Físicamente es como si yo les pusiera, ¿no?, uso una lija para pulirlo, ¿no es cierto? En este caso, en la manera de pulirlo matemáticamente es utilizando la media móvil. En este caso no es tan terrible, por eso es que la media móvil se ve muy fea. Y regresamos a la lineal, ¿ok? Ya está, esa es la lineal. ¿Está bien? Entonces, acá están todos las opciones, ¿no es cierto?, de la regresión que nos brinda Excel, ¿no es cierto?, que quizás sean las más importantes. ¿Ok? Hay más detalles. Señalar la intersección, en la intersección con el eje Y. Presentar ecuación en el gráfico, eso me interesa. Y la próxima semana vemos presentar el valor de R al cuadrado, que ya veremos la próxima semana. Presentar la ecuación en el gráfico, eso es lo que me interesa. Ya está. Ahí está la ecuación en el gráfico. ¿Sí? Y para que se vea mejor, lo voy a agrandar, ¿no es cierto? Ya está. Esto ya lo necesito, no lo necesito, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ok? Pregunto yo, ¿este resultado que está acá es el mismo que está acá arriba? Sí, ¿no es cierto? Hayamos usado la tabla. La tabla realmente son con los mismos datos originales, solo que es para usar la fórmula, esta fórmula que está acá, ¿no?
tenemos que construir cada una de estas columnas. O sea, diríamos que es el método analítico para resolver la recta regresión. Y esta manera es la forma gráfica de resolverlo, ayudándonos, por supuesto, por el Excel, ¿no? Las fórmulas son las mismas, ¿no? Los resultados, mejor dicho, son las mismas, ¿de acuerdo? Eso ya dependerá de la habilidad de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Yo les sugiero que de todas maneras lo resuelvan utilizando esto de acá. Acá no hay frecuencias, ¿eh? Acá son pareja de datos de X, Y nada más, ¿ok? Eso es lo que tienen que interpretar. Bien, ahora nuevamente les dejo unos minutos, ¿no es cierto?, para el segundo ejercicio. Este segundo ejercicio que está acá, ¿no? Es el mismo ejercicio de la semana anterior, solo que la diferencia, ¿cuál es la diferencia? Hasta acá, ¿no es cierto?, era para hallar la covarianza. Perfecto, entonces úsenla. Como esto ya no necesita, lo borro. Es para hallar la covarianza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es agregar una columna más, ¿no es cierto? Esta columna que está acá, ¿no? Entonces lo copio y lo pego, ¿no es cierto? Esos son los verdaderos valores, no, porque sí, no, sí está. Ya está directamente. Ahora, para comprobarlo lo borramos, ¿ya? Por si acaso. Lo borramos y este es igual el valor de la media de X, ¿no? X menos la media de X al cuadrado, esto que está acá. Entonces es igual, perdón, es igual, ¿no es cierto?, a esta 1,6 y elevado al cuadrado que es al 94, ¿no? Al cuadrado, ya está. Lo voy sumando y ya está. Ese es el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, para no regresar, no repetir todas las fórmulas, esta es la fórmula, ¿no es cierto? En ese extremo lo están viendo. ¿Ok? Acá. Y estimado es eso. B es ese valor, entonces acá solamente voy a colocar B. ¿Cómo se calcula B? Por favor. En el numerador yo tengo la sumatoria del producto de las diferencias, esto que está acá, 1207. Igual 1207. Entre el denominador es lo que está acá, la sumatoria de la diferencia es al cuadrado. Esa diferencia al cuadrado, la sumatoria es esto que está acá, es este valor, me sale 0, ese valor, 0,80, etcétera, ¿no? Muy bien, ¿a cuánto vale? ¿A cuánto vale? Simplemente vale, es la media de Y. La media de Y en este caso es este valor, 69,5, ¿no? Menos, dice B, menos B, que es este valor que está acá, y por, ¿no es cierto?, la media de X. La media de X es este valor que está acá. Ya está, ese es el valor que me sale de A. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿cuánto vale Y? Entonces, bueno, copio cualquier esto de acá. Lo voy a pegar acá. Y voy a reemplazar en vez del valor, ¿no? ¿A cuánto vale? 22,40 y... Bueno, 2 decimales, 4 decimales si gustan. 45, ¿qué más? 73, ¿no? 73. ¿Cuánto me sale después? B, más, ¿no es cierto?, B, que es 0,80, 0,8055, ¿no es cierto?, por X. Ya está. Esa es la ecuación de regresión de este par de datos, ¿no? De esta pareja de datos. ¿Ok? Está fácil, ¿no es cierto? Simplemente, siguiendo la secuencia de la semana pasada, hemos agregado en cada uno de estos ejercicios una columna adicional. ¿Cómo lo graficamos? Ponemos acá, sombreamos todos los datos originales, aprieto control, sombreo la segunda columna y voy a insertar gráficos. En gráficos me va a salir por defecto, ahí está. Ese es el dato. ¿Ok? Se lo acomodo, lo pongo más abajo, ¿no? Y si gustan,
lo achico, lo agrando, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ok? Es un diagrama de dispersión que es aproximadamente lineal, ¿no es cierto? Positiva, diríamos, incluso. El eje X, ¿qué cosa es el eje X? Las notas del examen parcial. El eje Y son las notas del examen final, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, igualmente compruebo, ¿no? En cualquier punto que yo ponga ahí es dato, ¿no es cierto? Es un dato. 60,72, ahí está indicado. ¿Ok? Pero ahora lo que me interesa es saber si lo que he calculado mediante la tabla, también voy a poder calcularlo igualmente con el gráfico. Entonces, a cualquier punto, hagan ustedes un clic derecho y sale esta ventanita. Y agregar línea de tendencia. Ahí está. La línea de tendencia. Ahí se ve, ¿no es cierto? ¿Ok? Nuevamente por defecto, repito, sale lineal. Ahora lo que... Es lineal. O sea, ya no voy a discutir qué otras formas, ¿no?, de curva tiene. En este caso es muy aproximadamente la lineal. Y quiero representar la ecuación en el gráfico. Hago un clic acá y automáticamente me sale esto. Ya está. Y para que se vea mejor, lo agrando, ¿no es cierto? Ahí está. Claro, hay algunos matices de diferencia, ¿no es cierto? Acá, cuando yo lo escribo, le tengo que poner Y estimado Y prima. Excel no le pone eso, Y nomás le pone, ¿no es cierto? Primero yo coloco el término independiente, 22,4573, ¿no? 22,457, está bien, ¿no es cierto? Más 0,8055x, acá lo pone primero, 0,8055x, ¿no? Y ahí sale, ya está. Ahora, si ustedes desean, pueden agregarle otras cualidades a la recta, ¿no es cierto? Recuerden, ustedes pueden decir, yo quiero que esté de otro color, ¿no? Le cambio el color. Bueno, parece que no es este de acá. Debería tener la posibilidad de cambiar de color, pero bueno. Ahí lo dejo, ¿no? Pero en fin, hay otras formas para poder cambiar de color a la recta, ¿no? Acá. Le cambié. Le cambio el grosor, ¿no es cierto? Para que sea continua. Yo quiero que sea continua, ¿no? Ahí está. Continua, ¿no? Ya está. Ya lo cambié. Entonces, cada una de las rectas, ya según la consideración de ustedes también. Incluso la forma de cada uno de los puntos puede ser cambiado, ¿no? Pero ya, como repito, ese es el arte que pueden tener ustedes, ¿no es cierto? Ok, ¿alguna pregunta sobre estos ejercicios? En la diapositivas están ya resueltos, ¿no es cierto? Y este es uno adicional, ¿no? Es el ejemplo 4. Entonces, como ya estamos trabajando en el Excel, solamente quedemos en el Excel, ¿ya? ¿Ok? Y ahí está el ejemplo 4. No, este no es el ejemplo 4. No está. Bueno, lo construimos, ¿ya? En base a los ejemplos 2 y 3 le vamos a agregar. Lo que es velocidad y distancia. Debo tenerlo en algún lugar, pero se me ha perdido. Ya lo encontraremos, ¿no? Y bueno, les dejo en todo caso porque lo resuelvan en Excel esto de acá, ¿no? Mientras voy buscando esa información. ¿Ok? Bien.
Son las 8:02. Si les parece, hacemos un pequeño break. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, gracias. Regresamos entonces. Vamos a poner una pausa. Y este ejercicio que les hemos dejado puede ser trabajado, ya lo hemos trabajado rápidamente, ¿no? Y sale de esta forma, ¿no? Solo que hay algunos detalles que tengo que cambiar. Y ya está. ¿Ok? No lo tenía en esta hoja. ¿Sí? Pero ahí están los datos, todos los datos de la velocidad. Es un ejercicio de un problema que nos dan como la variable X la velocidad, ¿no es cierto?, de 10 móviles y que recorre una distancia de 28 kilómetros, ¿no? ¿Sí? Es algo así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es hallar primero la media, 42, ¿no? S4 entre S3 hasta S13 y también entre T4 y T3, ¿no? Ahí está. Luego lo único que tenemos que hacer es igualar la diferencia en que cada uno de estos valores menos la media, este 42 que hay que ponerle fijo, ¿no? ¿Ok? Acá también hacemos lo mismo, ¿no? Hay que distanciar eso para que se vea mejor. Este es igual la distancia de Y, ¿no?, menos su media aritmética, y también lo fijamos, ¿no? Como ya está fijo, ¿no es cierto?, ya podemos hacer la multiplicación de cada una de esas diferencias y también podemos hallar ya directamente en la diferencia de X y su media al cuadrado, ¿no es cierto?, al 94 al cuadrado y ya está. Entonces esas 4, ¿no es cierto?, datos los jalo y ya está resuelto. ¿Okay? Ahí está. Los resultados son los mismos, el de A y B, y por lo tanto será 39,018, falta 1 pondremos. B sale negativo, ¿no es cierto? B sale negativo y por lo tanto será, ¿no es cierto?, menos, ¿no?, B, que es 0,2861, ¿de acuerdo? Y o de frente simplemente por X, ¿no? Ya está. Ese sería el resultado obtenido como ecuación de la recta, ¿no?, la recta de regresión. ¿Ok? Y ahora lo que podemos hacer es nuevamente el gráfico para ver ese negativo. Ese menos 0,2861X me va a significar una tendencia hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces selecciono la primera y después la segunda columna. Voy a inserción del gráfico. Ahí está. Comprobado, ¿no es cierto? La tendencia es hacia abajo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que hacer ahí? Recuerden, tenemos que buscar en cada punto, en cualquier punto, mejor dicho, la recta de regresión. Ahí está, ¿no es cierto? Por defecto siempre sale la lineal. Le agrego la ecuación en el gráfico, ¿no es cierto? Ya está presente. Y después lo que hacemos, simplemente lo agrandamos para que se visualice mejor, ¿no? Ahí está.
ese valor obtenido es el mismo que está acá, ¿no? Sea usando la tabla o sea usando el gráfico, nos sale la misma función. Recuerden, el negativo menos 0,2861x, para aquellos que recuerdan, el coeficiente de la x es el valor de la pendiente en una ecuación. ¿Okay? Y si es negativo, significa que está hacia abajo, ¿no? Comparando con los otros ejemplos, acá la x es positiva, entonces la tendencia es positiva, de menos a más. En el primer ejemplo también que vimos, el x es positivo, viene la tendencia de menos a más. ¿Ok? Bien, hasta acá, no sé si tienen ustedes alguna consulta. Ahí está resuelto el primero que hicimos, el segundo, la velocidad está acá. Ahí está la tendencia, ¿no es cierto? Ok. Entonces, vamos a hacer una pausa, los ejercicios me refiero, para entrar a un tema adicional, ¿no? Que viene a ser el error estándar de estimación. Es un concepto que hay que considerar importante porque es el equivalente al error, a la desviación estándar, ¿no? Entonces, para no confundirse con la desviación estándar, ¿no es cierto? Se denomina error estándar de estimación. Y como se dice, como está en el segundo recuadro, dicen, o desviación estándar de regresión. Mide la desviación alrededor de la recta de regresión. Los errores que hay en términos verticales, ¿cierto? Cumple la misma propiedad que la desviación estándar, pero que mide la dispersión alrededor de la media aritmética. ¿Qué significa eso? En términos gráficos, creo que acá podemos visualizarlo. Estos valores que hay acá, ¿no es cierto? Los puntos, ¿no? Azules es la nube de dispersión. Estos puntos, ¿de acuerdo? Son los datos reales, los datos observados. Mientras que la recta regresión es la recta que yo lo aproximo, la que es la mejor posible, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que algunos puntos coinciden, ¿no? Este último punto coincide con el de la recta, este también bastante cerca, pero otros no, ¿no? Entonces, el error estándar de estimación será, ¿no es cierto?, la raíz cuadrada, tipo de desviación estándar, la sumatoria de y menos y asterisco. Y son los valores reales, los puntos, ¿no es cierto?, el valor de y. Y menos y asterisco son los valores, pero de la recta, el valor y de la recta. Y todo eso se divide entre menos 2, se le saca la raíz cuadrada y eso se le considera como el error estándar de estimación. ¿Okay? Que después lo vamos a aplicar en algunas otras propiedades la siguiente semana. Entonces solamente estamos guardando el concepto por ahora. ¿Ok? Muy bien. El que vamos a trabajar es la primera fórmula. Porque y asterisco es igual a más bx. Pero también existe una recta de regresión al revés, ¿no? X asterisco, cuando hay que hallar el valor de x aproximado o estimado, conociendo y. Y se le pone P más Q, Y. Y la fórmula de su error estándar es la misma. Acá lo que faltaría encontrar es cuánto vale P y Q, ¿no? Por el tiempo que tenemos, es suficiente tener la primera fórmula, ¿ya? Por si acaso, para hacer las consideraciones del caso. La segunda fórmula es una deducción matemática que por ahora no viene mucho al caso, ¿ya? Bien. Y ahora, lo que le voy a pedir, ¿no es cierto?, es tomando como ejemplo los ejemplos de la semana pasada, ¿no es cierto? Hacemos 2 ejercicios más. ¿Ok? Tenemos el de, ¿no? Se presentan los pesos X en las estaturas Y de 12 estudiantes, se calcula la covarianza. Eso es lo que hemos hecho la semana pasada, ¿no es cierto? Ahí está, esa es la fórmula. Entonces, ¿cuánto vale la recta regresión? Entonces acá, ¿no es cierto?, ¿sí?
Ya está. Eso es lo que me están pidiendo. Estimar la recta de regresión. Estimar o calcular. ¿Ya? Para ello recuerden que es lo que tenemos que calcular, lo que está acá, ¿no? Entonces, como estamos en otra hoja, vamos a copiar todo eso para verlo en la siguiente hoja, ¿no? Solamente estamos copiando para que lo vean acá y acá. Empecemos con el primero, ¿no es cierto? O sea, estas columnas trabajadas lo presento porque ya lo hemos hecho la semana pasada, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta agregar acá? Recuerden que nos falta agregar, ¿no? Acá para que se vea completo. Solamente voy a completar esta columna, ¿no? Y ahí vamos a colocar con insertar una ecuación. Ahí está la ecuación, ¿no? Entonces vamos a escribir la ecuación. ¿Cuál es? Simplemente es una potencia. Entonces, por lo tanto, pongo x menos la media. Menos la media significa con este esquema, el x raya. Ya tengo la raya, ahora pongo la x, cierro el paréntesis y luego al cuadrado, ¿no es cierto? Ya está. Eso es lo que queremos. Ahí está trabajando. ¿Ok? Muy bien, calculen esta columna por favor y confirman cuánto me sale la suma, ¿no? Y mientras tanto, esta es la recta de regresión, esta es la fórmula para hallar B y esta es la fórmula para hallar A. ¿Ok? Entonces acá calculamos el valor de B y acá calculo el valor de A. ¿Ok? Bien. Y hacemos una copia de esto. Para darnos la ecuación, ¿no es cierto? Esto lo borro y ya está. Con la recta de estimación. Muy bien. Manos a la obra, jóvenes. ¿Cuánto sale ese valor? $1,347. Ok, ya está ya resuelto. Tan rápido. Muy bien. Este valor al 94 al cuadrado. Ya está. ¿No? Entonces la suma después 1347. Muy bien, señorita. Ese es el valor. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale B? Más práctica, ¿no? Este es igual, ¿no es cierto?, a este valor que está acá, ¿no? La sumatoria del producto de las diferencias entre la sumatoria de las diferencias al cuadrado, esto que está acá. 0,46, etcétera, etcétera, ¿no? Y la A, ¿cuánto vale? La A, me dicen cuánto vale, por favor. $131.34. Ajá, muy bien. Este es igual, a este es igual, Y. Y es esto, ¿no es cierto? Es menos, la fórmula es menos B, que es este valor que está acá, y por la media de X. 131,34. Muy bien, ¿no es cierto? Y después de eso lo que podemos hacer es reemplazar. A, la fórmula es A, 131,3478, ¿no es cierto? 7478 más, me sale positivo, B, 0,46
70 diríamos, ¿no es cierto? 70x. Ya está, esa es la fórmula. ¿Qué más tendríamos que hacer ahora? Es con los datos obtenidos, ¿no? Voy a hacer la gráfica para comparar y ver el resultado de la recta regresión, ¿no es cierto? Inserto, gráficos, ahí está. Ahí están los resultados, ¿no? Lo pongo más abajo para visualizarlo mejor. Y ya está. Eso es un clic, hago un clic derecho, ¿no es cierto? Agregar línea de tendencia, ahí está. Por defecto siempre me sale la lineal, presentación de la ecuación, esto yo no necesito ponerlo, y agrandamos el valor, la fórmula para que se vea mejor, ¿no? Ahí está. 131, con dos decimales, 131,35, está bien. Más 0,4670x está bien, ¿no es cierto? Ya está. Comprobamos que sí sale. ¿Bestial? Bueno, ese mismo criterio, a ver cómo hacemos con el segundo ejercicio. Segundo ejercicio, recuerden que es lo que teníamos acá. Estamos aligerando los resultados todavía no hacemos la interpretación, ¿no? Pero bueno, un poco la figura, con este último ejercicio podemos hacer algo de interpretación, ¿no? Al respecto. ¿Me parece? Bien, a ver resultados por favor. Le falta la última columna. Tendría que agregar esto que está acá. ¿Sí? Acá tendría que mochar. Claro, acá hay 10 datos, en el anterior había 12 datos. Entonces mejor no me conviene hacer eso. Solamente copio la fórmula, ¿no? Copio la fórmula. Ya está. Sombreo todo para ver el formato. Y bueno, ya manos a la obra, ¿no es cierto? Sale, ¿no es cierto? De manera práctica, directa, creo que no hay ninguna complicación. Es este valor que está acá, elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Sale todo esto. La suma, 38,5. Luego el valor de B, el valor de A, ¿no es cierto? Lo podemos estimar, ¿no? El valor de B solamente es esta suma entre esta otra suma, ahí está. Y el valor de A, ¿no? Es igual la media de Y, ¿no es cierto? Menos, la fórmula es menos, recuerden eso, ¿no? El valor de B, que es este valor que está acá, y por la media de X, ¿no? Ya está. Y en base a eso, por supuesto, ya hemos calculado
ya podemos considerar la recta regresión, ¿no? Podemos escribirlo ahí. ¿No es cierto? Es 0,4909, ¿no? Sería ese. Más, porque B me sale positivo, 0,90 también, ¿no es cierto? 0,90 por X. Y ya está, ¿no? Y el siguiente paso es sombrear cada uno de estos detalles, de estos datos, ¿no? Y buscar el gráfico correspondiente, ¿no? Ahí está. Muy bien, ese es aceptar y sale ese gráfico, ¿no? Ok. Acá podemos apreciar un detalle, ¿no es cierto? Miren. Claro, una tendencia lineal, pero hay algunos datos un poco extraños, ¿no? Como estos de acá. Pero eso ocurre. A pesar de eso, veamos, ¿no es cierto? La línea de tendencia central, ¿no? Siempre por defecto me sale la recta. Veamos, la exponencial es casi lo mismo, lo logaritmo acá también. La polinómica, bueno, podría ser la polinómica, ¿no? Hay un sesgo ahí, ¿no es cierto? La potencial, no. O sea, podríamos hacer la polinómica de segundo grado. Un polinomio de segundo grado, ¿qué figura? ¿Cómo se le llama esa figura de segundo grado? También se le llama parábola, ¿no es cierto? Es una parábola, ¿ok? Pero como estamos solamente trabajando lineal, veamos, pues, ¿no es cierto? Es la lineal, regresamos a la lineal y trabajamos la ecuación en el gráfico, ¿no? Ya está. Lo que en este momento interesa es la coincidencia cuando uno trabaja, ¿de acuerdo? Usando la tabla y usando, ¿no es cierto?, esta tabla o usando el gráfico. Repito, es como si yo dijera, esta es la fórmula analítica para hallar la recta regresión y esta es la fórmula gráfica, ¿no? Aunque no es tan exacto porque acá, si bien lo vemos gráficamente, pero internamente el Excel lo hace también analíticamente. Utiliza fórmulas, la misma fórmula que estamos usando nosotros. ¿Ok? Bien. ¿Hasta acá alguna dificultad, algún problema? Está muy fácil, ¿no es cierto? Tan fácil que técnicamente tenemos 57 matriculados y solamente estamos 41. ¿No? Está bien. Ok. A tal grado que cuando yo observo, ¿no es cierto?, este detalle, perdón, este no es, este otro lado, ¿dónde está? Abajo, acá está, ¿no? En la 9ª semana, están tan tiburones ustedes, se le dice así a aquellos que dominan el tema, ¿no es cierto? Miren cuántos han entregado trabajo. 18 nada más, ¿ok? Ok, a pesar que les he entregado el material, ¿no es cierto?, para que puedan trabajarlo. Les he dicho que esta semana es el mismo material, solo que se le agrega el concepto de recta regresión. ¿Ok? Y en fin, y en el examen final además va a ser la interpretación correcta de lo que se tenga, ¿no? Pero bueno, ya ustedes son también, no sé. Profesor, disculpe, yo la semana pasada ingresé tarde por motivos de trabajo, pero ahora ¿cómo va a ser la forma de evaluar los trabajos? ¿Lo va a recibir semanalmente o va a ser como la primera parte que se puede presentar al final? Es igual que la primera parte, ¿sí? Es igual que la primera parte. Ya, profesor, gracias. ¿Ok? Bestia. Ya. Estoy con mi Big Vaporub. Ok. Ahora regresemos a los ejercicios de la semana pasada, que yo les he dicho que también es la actual, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya está acá resuelto todas, ¿no? Acá está con la covarianza y acá está agregado para calcular, ¿no es cierto?, lo que significa la recta regresión. ¿Ok?
¿sí? Ahí está, en todos los casos. Bien, les doy unos minutos para que puedan resolver, comprobar que es de la solución, por favor. Ahí están todos los casos. ¿Sí? ¿Lo pueden comprobar, por favor? Ok, muchas gracias. O sea, simplemente, como repito, la semana pasada hemos hecho hasta acá para hallar el tema de la covarianza, con la intención de ahora seguir con el tema de la recta regresión. ¿De acuerdo? Entonces, con la covarianza que nos da un valor como 18, en este caso, en este ejercicio específico, es positiva ante una relación positiva, decíamos, ¿no es cierto?, al respecto. Pero en este caso, dado el diagrama de dispersión o de esparcimiento, o la nube de puntos, y la recta regresión nos permite visualizar algo más, ¿no es cierto? Sí es una tendencia positiva, ¿no es cierto?, pero no está muy nítido, ¿no? Entonces, con lo que hemos considerado el error, ¿no es cierto?, de estimación, podemos ver de que, sin haber calculado, sino visualmente, ver que hay algo de dispersión, ¿no es cierto? No está tan compacto la cosa. Pero si calculamos el error de estimación, nos permitirá ver que es muy amplio, ¿no? Recuerden cuando vimos la variación
o la varianza y la desviación estándar, hablábamos de que está bien, puede haber un valor positivo de la media, coincidiendo para varios grupos el valor de la media, pero la dispersión era importante. Igual manera acá, con respecto a relacionar las dos variables x, y, ¿no? Repito, la covarianza me da pues un grado positivo, perfecto, ¿no? La recta también me da una percepción que es positiva, ¿no es cierto? Porque tengo la pendiente positiva. Pero podemos ver que no es tan compacto, ¿no es cierto? Entonces, en la próxima semana lo que vamos a hacer es enfatizar un coeficiente de correlación que va a ser una mejor medida, ¿no? Para identificar que sí, pues hay una tendencia positiva, pero no tan fina, ¿no? No tan proporcional, ¿cierto? Que hay también algunas desviaciones o errores al respecto, ¿ok? En este primer ejemplo. En este ejemplo recuerdan que era tamaño de la familia más cantidad gastada, ¿no es cierto? Sí. Acá se ve visualmente, mientras más haya más miembros de la familia, se gastará más, ¿no? Pero no es tan lineal, ¿no es cierto? No es tan lineal. ¿Ok? Ok. El segundo caso, por favor, podrían también confirmar si sale lo que está planteado ahí. Este Excel también se los voy a enviar, ¿no es cierto?, a la página 10, ¿no? Porque acá ya está resuelto el punto, ¿no es cierto?, covarianza y la recta de regresión, ¿no? ¿Ok? En todos los casos. Entonces lo que pueden hacer ustedes es comprobar, ¿no es cierto? En el siguiente caso sale negativa, ¿no es cierto? O sea, se comprueba todos los procesos que hemos estimado, ahí están, ¿no es cierto? Hasta el número 6, ¿no? Como esta es parte de la práctica, ¿de acuerdo?, que tienen que entregarme, ya el número 7, el número 8, 9, 10 y 11, ustedes lo resuelven. Simplemente estamos viendo ya con estos ejercicios que son válidos esos resultados que estamos dando, ¿no es cierto? Creo que ya pueden resolverlo ustedes. ¿Sí? ¿Está comprobado el número 2? ¿Ya está? Ok, muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Mientras ustedes van avanzando para comprobar, ya está en el 2, el 3, ¿no? Lo dejo ahí para que lo comprueben, lo chequeen. Vamos a ver la asistencia, ¿no? ¿Ok? Alba Kevin está presente. Ya lo vi. Era el que se preocupó por la música. ¿No? Alvarado Cristian está presente. ¿No está? Alvarado Cristian no está, ¿no? Arévalo Naomi. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Cómo está? Baldassari. Profesor, Carlos Baldassari. Uh-huh. Sí. Mi compañero ha tenido problemas con la electricidad. Se ha ido por su zona, así que sí estuvo conectado, pero se retiró. Ok. Gracias. Basauri Marcelo. Presente, profesor. Gracias. Bastidas Alejandro. ¿No está Bastidas Alejandro? Chávez Milton. Chávez Milton. Presente, profesor. Presente. Ya está, gracias. Jennifer. Jennifer está presente. Y levantó la mano. Muchas gracias, señorita. Condorcahuana Joseph. No lo veo. Está por acá. Condorcahuana Joseph está presente. Bueno, no está. Conyas Wendy. Conyas Presente, Wendy. profesor. Ok, gracias, señorita. Cueva Nicole. Está Cueva Nicole. No está. Cueva Nicole no está presente. No, no está presente. Espinosa David. Ya lo vi. Muchas gracias. Fabián Diego. Presente. Gracias, joven. Fernández Ilenia. ¿Está Fernández Ilenia? Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Muchas gracias. Flores Casani. Flores. Presente. Gracias. Flores Carmen Rosa. Flores Fabricio. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. García Joel. Presente, profesor. Correcto, joven. Guamán Stephanie. ¿Está Guamán? Presente, profesor. ¿Cómo está, señorita? Guamán George. Presente. Sí, muy bien, gracias. Guamán George. Presente, profe. Joven, ¿cómo está? Hurtado. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, joven, ¿cómo está? Leiva Maricielo. Presente, profesor. Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Lipa Andrea. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Llanos Rubén. Llanos Rubén. Ahí está. Loaiza Rafael. Loaiza Rafael. Ahí está. Marcos Milagros. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Matienzo Milagros. Presente. Gracias, señorita. Matienzo. Medrano Miguel. Presente, profesor. Buenas noches. Ok, gracias. Buenas noches. Mejía Leslie. Mejía Leslie está presente. No está. Mendoza Carol. Presente, profesor. Buenas noches. Ok. Mesa Kiara. Buenas noches, profesor. Presente. Gracias, señorita. Buenas noches. Milla Nadine. Presente, profesor. Gracias, señorita. Morales Barbosa Adrián. Presente, profe. Buenas noches. Gracias. Ñawi Melody. Señorita Ñawi. ¿Cómo está, señorita? Sí, se escuchó. Olortegui Yesenia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Gracias. Ordaya Jesús. Presente, profesor. Gracias, joven. Ore Jairo. Ore Jairo. ¿No está Ore Jairo? Ortega Hans. Presente, profesor. Gracias. Paredes Liz. Paredes Liz. Ok. Después regularizamos, hay como 3 que dicen que sí están. Por favor, termino de llamar y regresamos. Pereda Paola. ¿Está presente Pereda Paola? No está. Sí está. Paredes Liz contestó, no, disculpen. Paredes Liz. Creo que no contestó. Las hermanitas Pérez, Grecia. Ya están por acá, por Lima. Señorita Pérez, Grecia. Profesor, buenas noches. Me comuniqué con ellas y me dijeron que tienen una mala señal porque está lloviendo allá en provincias. Ya, justificada. ¿Ya? Ok, Purca Alexandra. Buenas noches, profesor. Presente. Gracias, señorita. Quispe Nadia. Quispe. Ahí está. Romero Milagros. Romero Milagros. Ruth. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, señorita. Salazar Brisalina. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Muchas gracias. Talledo Michelle Alejandra. Talledo. Ya lo vi. Muchas gracias. Torres Rosina. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Toscano Alex. Ya te vi. Muchas gracias. Trujillo Roxana. Presente, profesor. Okay, ya te vi. Muchas gracias. Vargas Stephanie. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Vargas Solimar. Presente, profesor. Buenas noches. Vega Fiorella. Presente, profesor. Gracias. Vicuña Milagros. Presente, profesor. ¿Cómo está, señorita? Yabar Ronald. Yabar no se encuentra. Yacolca Fiorella.
Yacolca. Y está Ilikin. ¿Está presente Ilikin? Presente, profesor. Ah, ok. Gracias. Bestial. Nuevamente voy a regresar los que tienen inasistencia. Alvarado Cristian. Alvarado Cristian, sigue igual. Inasistencia. Bastidas Alejandro, ¿está presente? Bueno, sigue igual. Condorcahuana Joseph Aarón. Joseph, ¿no? Listo. Ok, ya está, ya te vi. Cueva Nicole. Cueva Nicole está presente. Ahí sigue. No está, mejor dicho. Llanos Rubén. Llanos Rubén. No hay. Loaiza Rafael. Mejía Leslie. Profesor, buenas noches, presente. Rubén Llanos. ¿Cómo está, joven? Usted está con una señal no muy buena, ¿no? Mejía Leslie. Profesor, disculpe que te está leyendo. No, no te preocupes. No es culpa tuya, ¿no? Mejía Leslie. No está. Ore Jairo. Creo que dijo que estaba por ahí. Ore Jairo. Si me confirma, por favor. No, no lo veo. Ortega. Ok. Paredes Liz. Paredes Liz Leili. No. Quispe Nadia. Tampoco. Romero Milagros. Tampoco. Javar Ronald. Tampoco, ¿no es cierto? Ok. La señorita Chess está con asistencia. Ok, gracias, jóvenes. Muy amable. Lo guardamos. Ok. Y nos vamos nuevamente a los ejercicios, ¿no? En los ejercicios, ¿no es cierto? Hemos trabajado, como repito, hay hasta 6 problemas resueltos. Y lo que nuevamente les pido que entreguen los ejercicios, todos los ejercicios, y le tienen que agregar el 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? Para trabajarlos también la próxima semana. ¿Ok? Eso es lo importante. Ok. Vamos a dejar de compartir un momento para habilitar, además de esa hoja, adelantándonos un poco a la semana 11. ¿No? Para dejarles indicado eso, y solamente por algunas razones muy preliminares vamos a terminar temprano, ¿ya? El día de hoy. Como ustedes ven, no estoy del todo pilas, ¿no? Solamente vamos a dejar indicado esto. Ok. La semana 11, que es la próxima semana, vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Este tema que implica, en este caso, ya el coeficiente de correlación propiamente. Con estos ejercicios y otros vamos a trabajar este concepto, que vamos a trabajar solo los que hay diferentes tipos de coeficiente de correlación, que es establecer el vínculo entre dos variables, y que vamos a empezar con uno que se llama coeficiente de correlación de momento del producto de Pearson, que es estrictamente para datos, como dice acá, para datos cuantitativos. ¿Ya? Eso es lo básico.
Se supone que la fórmula más compleja es cuando tiene datos cualitativos, y por lo tanto para datos cuantitativos la operacionalización es más fácil, ¿ya? Entonces diríamos que hay tres tipos de coeficiente de correlación. Uno para cuantitativos, que es el de Pearson, que se representa con R minúscula o R mayúscula. Otro para datos ordinales, que se le llama Spearman, R o Rho de Spearman. Y para datos cualitativos, que tiene varias formas, depende de la calidad que tienen las frecuencias, pero que su fórmula es relativamente sencilla, ¿no?, de calcular. Lo más complejo es el cálculo numérico, en este caso de Pearson. ¿Okay? Esta es una de las fórmulas con respecto a conocer el coeficiente o la covarianza y los coeficientes de variables y la desviación estándar de cada una de las variables, ¿no? Ese es el coeficiente de correlación de Pearson. Acá lo más importante es que la medida numérica de la asociación lineal de estas dos variables, que toman valores entre -1 y +1, no es ni más, ni es mayor que 1, ni es menor que 1. O sea, ese es un gran paso con respecto a la covarianza, porque en la covarianza recuerda que salía cualquier valor, ¿no es cierto? Entonces acá hay una acotación importante, está entre -1 y +1, no hay más, ¿no? Y el otro detalle es que no tiene dimensiones, es adimensional, es un número, no, es un indicador. ¿Okay? Y el otro detalle es que ahí sí se explica la importancia que los valores cercanos a 1, como se señala acá, indican una fuerte relación lineal positiva. Y los cercanos a -1, una fuerte relación lineal negativa. O sea, en otras palabras, los valores cercanos a 0 indican falta de relación lineal. ¿Okay? Acá especifico que todo es lineal, ¿no es cierto? Pero cuando explique un problema, omitiré la palabra lineal, asumiendo que estamos solo trabajando con un coeficiente de correlación lineal. ¿Okay? Y esto de acá ok. Esta es la fórmula, ¿no es cierto?, que se conoce. Y estas fórmulas son parecidas a las fórmulas que hemos trabajado. Por eso hemos paso a paso utilizado fórmulas que nos permitan llegar a este nivel de coeficiente de correlación. Miren el numerador. El numerador, de acuerdo, es el mismo que hemos utilizado para el coeficiente, para la covarianza, y la que hemos utilizado para hallar parte, ¿no es cierto?, uno de los parámetros de la recta regresión, ¿no? El denominador que está acá es el mismo que hemos utilizado para hallar uno de los parámetros de la regresión lineal, y se le agrega solamente esta raíz cuadrada de la sumatoria de y menos y raya. Los factores que tienen el denominador son parte de la desviación estándar, recuerdo. Y acá está explicado de que está entre -1 y +1. No es ni mayor que 1 ni menor que 1, eso es claro. Si por algún momento ustedes, ¿no es cierto?, calculan R y le sale, por ejemplo, 1,2, lo han hecho mal, ¿no? Se han equivocado en alguna operación o en algún cálculo, ¿ya? No porque los datos sean muy pequeñitos o muy grandes, muy altos los valores, sale fuera de esos límites. Siempre sale dentro de esos límites, ¿de acuerdo? Si R le sale, por ejemplo, -2, también es un error, ¿no es cierto? Un error de ustedes. En algo se han equivocado, ¿ok? Entonces eso tienen que corregirlos, ¿ok? Bueno, esa es la condición importante. Y sobre eso, ya lo que podemos hacer la próxima clase es ajustarlo todo en función de lo que tenemos, ¿no? Los ejemplos que hemos hecho, hemos estado agregando columna tras columna, ahora le agregaremos otra columna más, ¿ok?, para poder resolver el coeficiente de correlación de Pearson. Con estos datos ya se puede trabajar lo que les he señalado, ¿de acuerdo? Pero además vamos a trabajar algunos de los ejemplos adicionales que ya hemos visto, ¿no? Y después vamos a explicar el coeficiente de determinación,
Eso ya lo veremos la próxima clase. ¿Ok? También hay otros ejemplos adicionales de cómo se calcula el coeficiente de determinación dentro de este marco, ¿no es cierto?, de ver algunas propiedades importantes de la recta regresión, ¿cierto? Y también hacemos algunos ejemplos sobre eso, ¿no? Hay un ejemplo, dos ejemplos, y después resolvemos los ejemplos que hemos estado trabajando, esos 11 ejercicios y otros que tendremos para la próxima semana. ¿Ok? Bien, entonces, hay una señorita, la señorita Yacolca. Vamos a ponerle como asistencia. Ok, ya está. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Háganme recordar también, por favor, la próxima semana revisar sus trabajos monográficos, ¿no? Sus avances. Habíamos quedado por hoy día, pero preferiría descansar un poco, ¿ya? No estoy tan pilas, ¿no? Por hoy día. Entonces me van a disculpar que salgamos un poco más temprano, ¿ya? Por si acaso, además de esta hora, me quedo una media hora más porque tengo que esperar que se cargue, ¿no?, el video para poderlo subir al aula virtual, ¿no? Entonces, todas las semanas anteriores hemos estado, cuando nos hemos tenido 10:30 y algo más, me quedo una hora más, ¿no? Entonces, ahora también estoy proyectando que debo quedarme por lo menos media hora más para ver la carga del video, ¿no? Ok, la próxima espero estar recuperado, ¿no es cierto? Y podemos trabajar ya con más holgura. Y por favor, avanzan en su trabajo monográfico y estos ejercicios, ¿ya? Ok, no sé si tienen alguna pregunta adicional. ¿No? ¿Todo bien? Ok, gracias, disculpen la interrupción y nos estamos viendo la próxima semana. Cualquier consulta también pueden hacerlo vía el chat, ¿ya? ¿Sí? Eso es lo que les decía para el trabajo monográfico. El avance, la mejora del trabajo monográfico lo vemos por favor la próxima semana. ¿Está bien? Les voy a agradecer. Gracias a ustedes. Cuídense por favor. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Gracias.